Imagínate esto, eres un niño en los 2000. Justo llegaste de la escuela y vas directo a la televisión para ver tu programa favorito. Cambias el canal a Cartoon Network y están dando Las Chicas Superpoderosas. Bombón, Burbuja y Bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Ves cómo las chicas derrotan a Mojojojo y quedas emocionada por ver el siguiente episodio. ¿Recuerdas que una amiga en la escuela te mencionó algo llamado doujinshi? Que son como historias alternativas hechas por los fans de sus series favoritas. Y como buen niño con acceso no supervisado al internet, das con esta asombrosa página llamada DeviantArt, donde encuentras lo que parece ser una historia estilo anime de las chicas superpoderosas, donde se encuentran con diferentes personajes de otras series animadas. A ti te gusta Dragon Ball, y eso es anime, ¿no? Y también te gustan las chicas superpoderosas y las otras caricaturas de Cartoon Network, así que decides darle una oportunidad, no sabiendo a dónde te estás metiendo. Dejando esta historia completamente hipotética de lado, Powerpuff Girls Doujinshi es un webcomic /manga /doujinshi creado por Vincent Go, más conocido como Bleedman, y se encuentra disponible en snafcomics.com. Y no, que tenga la palabra doujinshi no significa que sea de eso. La primera vez que me topé con esta historia fue cuando solía frecuentar la página de minijuegos.com, donde alguien había subido un fangame inspirado en la historia llamado Battle for Megabell. Sinceramente, cuando jugué ese juego no tenía idea que estaba basado en un cómic hasta mucho tiempo después. Recuerdo que lo jugaba sin parar y yo maineaba a Dexter, aunque recientemente lo volví a jugar mientras investigaba para este video, y me di cuenta que Bombón es el personaje más roto de todos porque puede hacer esto. Aunque ya estoy divagando, regresamos al tema principal. Powerpuff Girls Doujinshi cuenta actualmente con 15 episodios y sigue siendo actualizado constantemente. La última página fue publicada el 11 de febrero de este año, de hecho. Para la sanidad de todos ustedes, me tomé la tarea de leer todos los capítulos que han sido publicados hasta ahora y darles una pequeña sinopsis. Trataré de evitar spoilers mayores si a alguien le interesa leer el cómic por su cuenta. La historia de Powerpuff Girls Doujinshi empieza con las chicas superpoderosas mudándose junto con el profesor Utonio a la ciudad de Megaville. En esta ciudad habitan muchos personajes de diferentes series animadas, desde las sombrías aventuras de Billy y Mandy hasta Medabots. Debido a ciertas circunstancias, que pueden haber incluido a cierto simio súper inteligente, una rivalidad entre Bombón y una extraña chica llamada Belle emerge, al mismo tiempo que un interés romántico con Dexter empieza. Bombón empieza a interesarse en el pasado de Dexter y logra descubrir que su hermana, Didi, murió en una pelea contra su archinémesis, Cerebro. Este punto tiene muchas ramificaciones en la historia, pero para evitar mayores spoilers solo diré que es algo muy importante para el personaje de Dexter a lo largo de su arco de personaje. La chica llamada Belle, que parece ser una especie de chica superpoderosa también, es parte de una organización liderada por su padre, que se hace llamar Dr. X, y parte de esta organización también incluye a Invasor Sim y Cerebro, el archienemigo de Dexter, y otros personajes creados por el autor. Mientras esas cosas ocurren en la Tierra, la ex reina de los Cluster, Texus, declara guerra contra los jefes de una de las razas más temidas de la galaxia, los líderes de todos los Irken, incluyendo al Invasor Sim, los más altos. La Tierra es invadida en el fuego cruzado entre los Clusters y los Irken, y las chicas superpoderosas junto con XJ9 y Dexter tienen que defender la invasión. Hasta ahí más o menos es donde la historia va, y sorprendentemente, después de 21 años, aún la historia continúa y solo tiene 15 capítulos, pero más sobre eso al final. Ahora voy a dividir la siguiente parte en secciones para dar mi opinión en cuanto a la calidad del doujinshi, empezando con los personajes. Powerpuff Girls Doujinshi tiene varios protagonistas y coprotagonistas, pero si tuviera que decir quiénes son los personajes más importantes, serían Bombón,
líder de las chicas superpoderosas, obviamente, y principal rival de Belle. Ella tiene un interés romántico en Dexter y desafortunadamente toda su personalidad es: necesito ayudar a Dexter porque Dexter es lo único que me importa. Dexter, niño genio e interés romántico de Bombón. Su trauma con el fallecimiento de su hermana Didi es un punto muy importante en la historia, que después de 15 años aún no ha sido resuelto. Después de cierto evento en la mitad de la historia, Dexter pierde bastante protagonismo y se vuelve un tanto aburrido en mi opinión. Belle, principal antagonista de las chicas superpoderosas. Una chica complicada con muchos conflictos internos, especialmente tratando de su padre, pero de buen corazón en el fondo. No hay nada en este mundo que le importe más que su querido Girlie, que es Gear, la mascota de Invasor Sim. Ella es un OC creado para la historia y como tal obviamente está rota. Dr. X. Técnicamente Dr. X es el principal antagonista del cómic, o al menos es lo que el cómic quiere hacerte creer, pero sinceramente él no ha hecho mucho en la historia. Vexus, archinémesis de XJ9 o Jenny, y quien yo realmente considero como la verdadera villana de la historia, al menos hasta el momento. Y ese diseño... Samantha, hija adoptiva del Dr. X y originaria del anime de Medabots, y es una de las villanas principales del cómic. Es mitad cyber debido a un incidente y termina teniendo un arco de personaje bastante interesante. No puedo entrar mucho en detalles sin decir spoilers mayores, pero ella es mi personaje favorito de la historia hasta el momento. El por qué eligieron un personaje de alivio cómico de una serie de peleas de robots de los 90 y lo convirtieron en uno de los personajes más profundos, más importantes y mejor escritos de la historia me tiene completamente perplejo, pero no me quejo. La caracterización de los personajes en Powerpuff Girls Doujinshi es lo que yo llamaría un cliché. Eso no significa que los personajes sean malos o aburridos, al contrario, pero las motivaciones y las acciones de los personajes son un tanto dolorosamente obvias que es difícil sorprenderse por algo que un personaje hará. Desafortunadamente Powerpuff Girls Doujinshi sufre un poco de tener demasiados personajes, y yo digo demasiados personajes, que en un inicio es bastante genial poder ver a los diferentes personajes de propiedades intelectuales representados en la historia y interactuando los unos con los otros y viendo cómo caben dentro de este acertijo que es la historia, y con el estilo de arte de Bledman, o sea, es bastante cool, no lo voy a negar, pero llega un momento en la historia que quiere darle importancia a todos los personajes, al menos un poco, y considerando el paso glacial al que esta historia recibe actualizaciones, puede llegar a hacer sentir a los fans que están desperdiciando su tiempo, lo que me lleva a mi siguiente punto: la historia. La historia de Powerpuff Girls Doujinshi, al igual que estos personajes, es cliché. Los malos son caricaturescamente malvados y los buenos harán todo lo posible para hacer el bien, porque es lo correcto y jamás podrán hacer nada malo. Eso intrínsecamente no es malo, pero la historia definitivamente llega a ser predecible. Los únicos dos personajes que yo diría rompen este molde un poco son Belle, la OC de Bledman, que es tan obvio que eventualmente va a tomarse contra el mal y ayudar a las chicas superpoderosas que duele, y Samantha, que como lo mencioné anteriormente tiene un arco de personaje bastante interesante, pero no lo quiero spoilear. Una queja que sí tengo con la historia son las incesantes referencias a otras propiedades intelectuales. Y no me refiero a un nuevo personaje añadido a la historia que es relevante, sino a las referencias culturales a animes o series que los personajes dicen que está completamente fuera de lugar, y sin ningún motivo más que referenciar por el hecho de ser una referencia. Puede llegar a ser gracioso en el momento y decir: no manches, mira, yo conozco esa referencia, entendí la referencia, pero cuando lo hacen constantemente te llega a sacar un poquito de la inmersión en la historia. Pero bueno, esta es al fin y al cabo un crossover entre diferentes series, cómics y animes, así que no puede sorprenderte mucho que hagan este tipo de cosas. Pero lo que sigue sí es algo muy importante, y el motivo por la que la mayoría de los fans se quejan, y también posiblemente el por qué esta serie quedó en el olvido por la internet, es el pacing o el ritmo de la historia. Como les dije al inicio, esta historia empezó en el 2004 y en 2025, el 11 de febrero, una nueva página fue publicada. Entonces, ¿cómo es que solo tenemos 15 capítulos con más de 20 años de publicaciones? Simple, este cómic recibe actualizaciones de una página cada 1 o 2 meses durante los últimos años. Ya ni siquiera Murata con One Punch Man. Si quisieras ver un solo capítulo terminado de, digamos, 20 páginas, a esta velocidad tardarías 1 año y 8 meses en verlo completo. Esto oblitera completamente el pacing de la historia
y hace que las páginas publicadas donde no pasa nada muy importante o no nos enfocamos en el conflicto principal se sientan como un desperdicio total. Afortunadamente para mí pude leer aproximadamente 20 años de publicaciones en una sola sentada y no tuve esta sensación, pero puedo imaginarme el enojo de los fans. Y si lees los comentarios bajo las publicaciones, todos dicen lo mismo. Finalmente hablemos sobre el arte. No será sorpresa cuando diga que si hay algo que vale la pena en esta historia, es el arte. Originalmente el estilo de arte de Bleedman para Powerpuff Girls Doujinshi era peculiar, pero rápidamente en la historia se ve la increíble mejora en el estilo de arte. Es gracioso cómo pasamos de esto, que parece sacado de uno de estos libros de cómo dibujar anime, a esto. Las poses son muy dinámicas y Bleedman sabe muy bien cómo vender un sentido de movimiento en sus paneles, y su afinidad por dibujar máquinas, de hecho, es de admirar. Fue una de las primeras cosas de las que me di cuenta incluso en los primeros capítulos. Si Bleedman sabía dibujar algo bien en el 2004, eso eran robots. Creo que no es exageración cuando digo que el arte de esta historia es lo que carrea el 99% del tiempo, pero bueno, esos son todos los mangas y animes modernos de cualquier manera, ¿no? Finalmente, no puedo terminar este video sin hablar de las controversias en las que el autor estuvo involucrado. Al parecer en un momento Bleedman estuvo en un drama involucrado por hacer fanart lolicon y postearlo en DeviantArt, a lo que alguien le empezó a criticar, y él respondió haciendo fanart not safe for work de sus OCs de dicha persona que lo estaban criticando. Lo único que hay de prueba sobre esta anécdota es este post de Reddit que encontré hablando al respecto y un link de una thread de DeviantArt, pero ya que el DeviantArt de Bleedman fue cerrado, no podemos ver las ilustraciones que se mencionan. De igual manera, Bleedman parece haber transicionado a Twitter y sigue posteando arte de manera regular en esa plataforma. Pueden tomar esa información como quieran, pero quería dejar eso en claro. Algo que sí noté es que el cómic sí tiene una tendencia a mostrar panty shots de sus personajes femeninos, sin importar su edad, lo que es bastante raro e incómodo en mi opinión. En conclusión, Powerpuff Girls Doujinshi, al fin y al cabo, es un cómic con una historia bastante inofensiva y un buen arte que es fácil de apreciar. La historia, aunque no sea lo más increíble del mundo, es leíble y hasta llega a ser interesante, solo al coste de ser muy dispersa y perder enfoque en repetidas ocasiones. Después de leer todos los capítulos, puedo decir que Powerpuff Girls Doujinshi no está ni cerca de ser completado, lo que es una lástima. Pero al mismo tiempo, de cierta manera, me hace feliz ver que siga viva, aunque sea en apoyo vital. Si creciste con las caricaturas de los 2000, estoy seguro que encontrarás algo divertido en esta historia, aunque solo sea la nostalgia hablando. Muchas gracias por el video, nos vemos Dragonchos, hasta luego, bye.